Si eres Géminis, Libra o Acuario, esta semana las cartas revelaron algo que llevan tiempo sospechando, pero que nadie se atrevió a decirles en voz alta. El universo no llegó con suavidad esta vez, llegó con claridad. Y lo que estás a punto de escuchar no te lo vas a encontrar en ningún otro canal. Quédate hasta el final, porque el mensaje que cierra esta lectura no te lo esperaba. Iniciamos. Antes de ir a cada signo, hay una carta que salió para los tres, para toda la energía de aire de esta semana. Y la carta es el loco. Esta carta es ese momento antes del salto, no la caída, el momento antes, cuando ya sabes que tienes que moverte, pero todavía no has dado el primer paso. Y eso es exactamente donde están Géminis, Libra y Acuario en esta semana, al borde de algo nuevo, con todo lo que necesitan en las manos. Y el único obstáculo que queda es el miedo a dar ese paso, a continuar. El loco no garantiza que no vas a crecer. El loco dice, da el paso de todas formas. Ese paso está en ti para que lo tomes. Signos de. Y el universo ya está del otro lado esperando por ti. Ahora vamos signo por signo. Géminis, esta lectura es para ti, así que quédate aquí que vamos a ver qué fue lo que salió para esta semana. La primera carta que veo es el 2 de espadas. Géminis, llevas tiempo con los ojos vendados y el 2 de espadas en las manos, balanceando dos opciones, dos caminos, dos versiones de la misma situación. Y la venda no es ignorancia, la venda es tomar esa elección. Porque en algún nivel, Géminis, ya tú sabes cuál es la respuesta, ya sabes cuál es el camino que debes tomar, ya sabes qué tienes que decir. Pero mientras mantengas los ojos cerrados, puedes seguir fingiendo que no lo sabes. Esto no es neutralidad, Géminis, es apego ansioso a no tener que elegir. La respuesta está dentro de ti. Solo necesitas el valor de poder verla. Pero lo que viene ahora, nadie se lo espera. Y esto lo confirma exactamente eso que acabo de decir con la carta anterior. Esta es la sacerdotisa. Esa es la guardiana de lo que ya sabes, pero que no dices. De la verdad que vive en tu intuición y que en tu mente racional lleva meses tratando de ignorar. Para Géminis esta semana, el universo te dice algo muy directo. Deja de analizar, deja de buscar más información, deja de esperar la señal perfecta. La señal ya llegó. Eres tú quien no ha querido dar el paso o no la ha querido recibir. Tu intuición es la señal, Géminis. Siempre lo fue. Esta carta lo explica todo. Este es el Caballero de Copas. Después de todo ese análisis, después de toda esa dualidad, el universo le manda a Géminis un mensajero. El Caballero de Copas llega a ti con una oferta, con un sentimiento, con algo que tiene que ver con el amor y que requiere que tú estés presente para poder recibirlo. Para algunas Géminis es una persona que va a dar un paso hacia ti en esta semana. Para otras es una oportunidad emocional que se abre si tú decides soltar esa venda. El mensajero está llegando, Géminis. Vas a estar listo para recibirlo. Escribe Géminis si este mensaje llegó a ti. Libra, ahora es tu turno. Y lo que las cartas dicen aquí me llamó mucho la atención. La primera carta que te sale es el 6 de oros. Libra da y da bien.
con elegancia, con generosidad, con ese don natural de hacer sentir a los demás que son importantes. Pero esta carta, esta semana, te está mostrando algo que tú no quieres. El intercambio no es equitativo. Libra, deja de dar banquetes a quien solo te da migajas. Esa balanza que cuidas tanto, esa armonía que mantienes a cualquier costo, te está rompiendo a ti. Y lo peor es que ellos tomen más de lo que dan. Lo peor es que tú lo permites. No por amor, sino por miedo a perder la aprobación de esas personas. Porque Libra tiene un secreto. La balanza no siempre es justicia. A veces es dependencia disfrazada de armonía. Esta siguiente carta lo confirma todo. Y la carta que sale es la justicia. El universo esta semana le responde a Libra con su propia carta, la justicia. No la justicia que tú has estado imponiendo, esa falsa balanza donde siempre eres tú que se inclina para compensar. La justicia real, la que viene del universo, la que el universo aplica cuando tú por fin dejas de hacerlo todo. Cuando Libra suelta la necesidad de ser la que arregla, la que equilibra, la que mantiene la paz a cualquier costo, el universo toma el control. Y esa justicia siempre, siempre te favorece. La justicia divina está trabajando, Libra, pero requiere que tú sueltes esa balanza. Y aquí está esta carta que le da un giro completamente inesperado a todo lo que hemos visto hasta ahora. Y es el as de bastos. Cuando Libra suelta la necesidad de aprobación, cuando decide que su paz vale más que la comodidad de los demás, el universo enciende algo nuevo. El as de bastos es esa chispa, el inicio de algo que tiene una energía propia, que no depende de que nadie te dé permiso, que no necesita ser equilibrado, porque nació desde un lugar de poder. Para algunas Libra, esto llega como una persona nueva con intención clara. Para otras, como una decisión propia que cambia la dirección de todo. Una nueva chispa es tuya, Libra. Y esta vez, de verdad, es completamente tuya. Escribe, soy mi prioridad, si estás lista para dejar de sostener la balanza de los demás. Acuario, quédate aquí, porque lo que estas cartas dicen para ti esta semana es de los mensajes más poderosos de las tiradas desde el día de hoy. La primera carta que sale para ti es el Rey de Espadas. Este eres tú, Acuario. La mente más brillante de todos los signos, la que ve patrones donde otros ven caos, la que entiende sistemas complejos en segundos. Y esto tiene precio, porque cuando todo pasa por la mente primero, cuando cada sentimiento es analizado antes de ser sentido, el corazón se queda. Acuario lleva tiempo viviendo en su cabeza, mientras el corazón toca la puerta. No es frialdad, es un mecanismo de protegerse, que aprendiste cuando descubriste que sentir duele y que la lógica al menos se puede controlar. La mente es brillante, Acuario, pero el amor no vive en él. Mira esto, lo que dice esta carta ahora es sumamente poderoso. Y la siguiente carta es el colgado. El universo te responde, Acuario, con la carta de la pausa. El colgado no es una víctima, es alguien que eligió ver el mundo desde un ángulo completamente diferente. Esta semana el universo te está pidiendo que suspendas el análisis,
que pares la mente, que veas la situación que estás viviendo no desde la lógica, sino desde el corazón. ¿Qué ves cuando dejas de analizar? ¿Qué sientes cuando te permites sentir? Esa respuesta, la que viene cuando la mente por fin se silencia y calla. Esa es la verdad que el universo lleva semanas tratando de darte. Rendirse del análisis, Acuario. Ahí está tu respuesta. Antes de mostrar o de explicar la última carta, yo necesito que tú te tomes un break. Y la siguiente carta que sale es el 3 de copas. Cuando Acuario baja la cabeza al corazón, cuando se permite sentir sin analizarlo todo, el universo celebra. El 3 de copas es alegría compartida, es una conexión que es real. Es la versión de ti misma que aparece cuando no estás tratando de entender si eso tiene algún tipo de sentido. Para algunos acuarios, esto llega como una celebración inesperada, algo bueno que no estaban esperando. Para otras es como la llegada de personas que te ven exactamente como eres tú y eligen quedarse junto a ti. La felicidad está esperando en el otro lado, Acuario, y solo llega bajándote de la mente. Escribe, Acuario, si estás lista para bajar de tu cama. Para cerrar, el Whisper of Love Oracle, o el oráculo de los susurros del amor, tiene un mensaje final para Géminis, Libra y Acuario, para ustedes tres. Y la carta es: sé auténtico. Y esto es exactamente lo que el universo le dice a los tres signos esta semana. Deja de adaptarte, deja de ajustarte, deja de serte pequeña para que otros se sientan cómodos. Los signos de aire tienen un don extraordinario: la inteligencia, la comunicación, la visión. Pero a veces utilizan ese don para esconder quiénes son realmente, para decir lo correcto en lugar de lo verdadero, para parecer equilibrados en lugar de ser honestos, para analizar en lugar de sentir. Esta semana el universo te pide que seas exactamente quién eres tú, sin disculpas, sin ajustes, sin la versión editada de ti misma. Sé quién eres, aire. Esta es la versión que atrae lo que me. Ahora repite conmigo en voz alta. Soy aire, libre, clara y auténtica. Ya no me ajusto a lo que otros necesitan ver. Soy quien soy. Y eso es suficiente para recibir el amor que me pertenece. Hecho está. Si este mensaje llegó a ti hoy, no fue por casualidad. Esta noche te espero aquí mismo en mi en vivo para que sigamos leyendo las cartas juntos. Nos vemos en la próxima. Hasta luego. Bye.